tardes a todos, una alegría, creo que con una buena parte ya nos hemos saludado antes y con muchos nos conocemos y compartimos, además de la actividad docente y la fe, la amistad. Así que lindo encontrarme en este ámbito y así me presento también, más allá de todas estas cuestiones de rigor, me presento como un cura, me presento como un profe, me presento como una persona interesada en dar respuestas y encontrar las respuestas para los desafíos que nos plantea el tiempo presente. Les comparto un poquito mientras estaba sentado y decía, bueno, a ver cómo llego a esta tarde, cómo se las arregla Dios para prepararnos a estos momentos, ¿no? Si yo les cuento lo que hice esta mañana, realmente me parece la preparación más hermosa para poder llegar a charlar con ustedes hoy, ¿no? Uno dice, bueno, voy a pasar la mañana leyendo, estar un poco más tranquilo, terminar de revisar algunas cosas, y resulta que mañana, 18, es el día de la Virgen de Schoenstatt, y en OVA, el Colegio Mariano, sabemos que tiene una presencia muy interesante. Entonces las hermanas dicen, padre, se van a consagrar los niños, habría que confesarlos. Hermoso, gracias a Dios, con Padre Fabián estuvimos escuchando a los niños y decía, leía recién, decía, fundamentos de antropología, qué mejor que un niño, y qué mejor que un niño de cara al bien, como pudimos ver esta mañana, ¿no? Una de las hermanas me decía, los chicos salen de acá y se van al santuario, padre. Me decía, salían de la salita donde conversábamos y se iban, en lugar de volver al aula, se iban un ratito al santuario a hacer un ratito de oración. Era lo que inmediatamente le recomendábamos, ¿no? Que fuera un ratito más de silencio. Pero qué lindo esto de querer encontrar lo íntimo, lo profundo. Bueno, a esto también quiero que nos conectemos en esta tarde. El Papa Francisco habla muchísimo de los 3 lenguajes del aprendizaje. Disculpen, pues yo sé que ustedes lo han escuchado 1000 veces, yo también lo he comentado alguna vez acá mismo, en el encuentro que hicimos a principio de año. Los 3 lenguajes, que son el lenguaje de la razón, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. No podemos no verlos integralmente, ¿sí? Formar solo la razón, dar conocimientos sin sentimientos y sin acciones es una pobreza. Formar solo la esfera afectiva, los sentimientos, sin dar conocimiento y sin conectarlo con la realidad es una pobreza. Pretender formar solo las acciones sin fundamento cognoscitivo y sin sentimiento es una pobreza. Entonces vamos a conectar los 3 lenguajes, Vamos a conectar el lenguaje del conocimiento, el lenguaje de la razón, vamos a conectar el lenguaje de los sentimientos. Aquí estamos nosotros, en estas realidades estamos nosotros, en esta cultura, en este tiempo presente. Pensemos en los destinatarios de esto que estamos escuchando, a cuántos vamos a tener que mirarlos a los ojos, escuchar también sus planteos, sus cuestionamientos, sus dudas, sus críticas. Cuántas veces nos van a confrontar y nosotros vamos a tener que quedarnos a lo mejor un poco callados, esperando que llegue el momento para poder decir la verdad, porque si se la digo en ese momento, por más verdad que sea, me la va a rechazar. Entonces saber esperar también el momento donde pueda recibirlo. Conectarnos también nosotros con nuestra propia realidad existencial y descubrir lo que hoy viene a tocarnos, para que después podamos transmitirlo a los demás. Es en ese sentido que también me dispongo a que podamos hablar, compartir. Hay una lista de presentaciones, tenemos un tiempo, le decía Ángela antes de comenzar, pero el tiempo lo podemos extender si ustedes están de acuerdo. Las presentaciones se pueden interrumpir, levanten la mano, opinen, pregunten, para eso estamos. Estamos en un ámbito, en un espacio de crecimiento, de enriquecimiento mutuo. Así que así es como yo vengo y me pongo a disposición también de ustedes. En la primera de las presentaciones que vamos a ver, una síntesis de los 2 grandes temas que vamos a tratar, ¿no? La antropología personalista y la ideología de género. En cuanto a la primera parte, voy a hablar del personalismo ontológico, particularmente en bioética, que es el ámbito en el que más me estoy moviendo desde hace unos 12 o 14 años concretamente,
pero con un profundo fundamento filosófico. Por eso la bioética tiene una palabra anterior, ¿no? Que es la ontología, ¿sí? Ya lo vamos a explicar. Me voy a detener también a modo de reconocimiento delante de la figura de don Helios Grecha, recientemente fallecido, así que también a modo de homenaje, el padre de la bioética personalista, el padre de la bioética cristiana, como viene mencionado también en algunos autores. Y la segunda parte, la ideología de género, origen, postulado, formulaciones, los aportes del Papa Francisco desde su lucidez y desde su practicidad, esta doble expresión que a veces nos ha confundido mucho y que gracias a Dios se va clarificando cada vez más, perspectiva, ideología, y la propuesta de la Congregación para la Educación Católica, que aparece allí al final como cierre: escuchar, razonar y proponer, y será el tema con el que iremos cerrando ya el trabajo de esta tarde. Respecto a la primera parte de antropología personalista, el esquema que voy a seguir en las presentaciones que van a continuar son estas: la persona como unitotalidad de cuerpo y espíritu, la persona como totalidad, la persona como ser humano, el cuerpo como epifanía de la persona, y la esencialidad del cuerpo o de la corporeidad, como gustaba mejor llamar a Monseñor Grecha, la esencialidad de la corporeidad para la existencia de la persona. La individualidad humana, lo propio de cada uno de nosotros, se expresa en esta realidad espacio-temporal que llamamos cuerpo. Bueno, ahora sí, comenzamos ya con estas presentaciones que los que me conocen saben que siempre pongo mucha letra en las presentaciones, porque como las dejo, quedan para seguir leyendo y seguir comentando. Algunas las leeré de corrido, otras las pueden ir leyendo ustedes, pero son como muletas, ¿no? Como guías de trabajo y espacios para seguir profundizando. Unitotalidad de cuerpo y espíritu. En cuanto ser espiritual, sabemos que la sustancialidad de alma y cuerpo es fundamental para la existencia de la persona. Nuestro modo propio de vivir se expresa en esta realidad dotada de libertad, de inteligencia y amor. Aparece allí resaltado: la persona vive en la apertura hacia la totalidad del ser, hacia sí mismo, hacia los demás, hacia el universo entero y más allá todavía hacia la trascendencia. Esto es la unitotalidad. Hay expresiones que llaman a la persona el microcosmos, que concentra en sí todos los elementos de la naturaleza material y espiritual. Los elementos químicos que se encuentran en los océanos, que se encuentran en las montañas, los elementos biológicos que se encuentran en todos los seres vivos, los elementos espirituales que compartimos los seres humanos y compartimos con los demás miembros de naturaleza espiritual que no son corpóreos, hablando de los ángeles, hablando del mismo Dios en su esencia trinitaria. Esta es la realidad profunda y rica que cada persona representa. Continuando con la expresión, la persona se presenta como un centro de unificación dinámica que procede desde dentro y permanece más allá de todos los cambios externos, de las variaciones psicológicas, de las dispersiones a las que la persona misma se somete por su acción. Sigue siendo ella, sigue siendo persona. Por eso hay una función que le permite siempre retornar hacia sí misma: la capacidad reflexiva. La persona puede volver a sí misma después de haber viajado por el universo entero, después de haber hecho muchas cosas, después de haber sentido y experimentado muchísimas cosas, vuelve hacia sí mismo a través de la reflexión. Esto hace que la persona sea una totalidad. Recién decíamos unitotalidad con todo el universo, pero ahora totalidad en sí misma.
Me gusta mucho esta expresión. La persona es un todo, es una totalidad concreta, no es parte. La persona no está en función de. La persona es un fin en sí misma. Por eso, entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: el ser humano tiene la dignidad de persona, no es algo sino alguien. Habría que ponerlo con mayúscula ese alguien. Lo saqué textual del texto del Catecismo, pero sinceramente lo pondría con mayúsculas. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente, entrando en comunión con otras personas. Llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y amor. En Educación y Proyecto de Vida, un documento de la Conferencia Episcopal Argentina del año 1985, cuando define a la persona dice: elevado más allá de sus fuerzas, por sus funciones intelectuales y espirituales, y por la gracia, llamado a entrar en comunión con Dios, de quien es imagen y semejanza. Elevado más allá de sus fuerzas, proyectado mucho más de lo que nosotros podríamos aspirar incluso, por una fuerza que nos impulsa desde dentro y nos lleva al deseo de infinito, a la capacidad de Dios, diría San Agustín, ni más ni menos, ¿no? El hombre capaz de Dios. Así entonces, esta persona en armonía, en totalidad, esta persona que es fin en sí misma, querida por sí misma, se expresa en este ser humano concreto. ¿Sí? Ser humano y persona. Aquí entramos entonces en esta conexión. Fíjense la frase del centro, la tomé del manual de bioética de Monseñor Elias Slechan. Transcribiendo Peter Singer, dice Monseñor Slechan: según Singer, no todos los miembros de la especie Homo sapiens son personas, y no todas las personas son miembros de la especie Homo sapiens. ¿Sí? Él ponía el ser persona en las capacidades, principalmente en las capacidades sensitivas. Esto para bioética tiene consecuencias terribles, ¿no? Porque una persona que no siente, una persona que no expresa, bueno, ¿para qué le digo persona? Un ser que no siente, un ser que no expresa. Disculpen, me estoy poniendo en la postura utilitarista de Peter Singer, donde se es persona en la medida en que se es capaz de este intercambio de sensaciones, fuera de lo cual se ha perdido la capacidad de persona. Si la noción de persona no indica la especie Homo sapiens, va a decir Monseñor Slechan, tampoco indica ninguna otra especie, por el absurdo, ¿no? Si persona no es el Homo sapiens, no es nadie. ¿Por qué? Porque ninguna otra especie es capaz de reconocer el derecho a la vida propio de la persona. La persona realmente se concreta y se expresa en el ser humano aquí y ahora. Toda esta riqueza que veníamos diciendo antes resulta que hace vértice y se focaliza en cada persona humana. Del cuerpo humano a la persona humana. ¿Sí? Otro modo de llegar a esa realidad íntima y profunda a través de la existencia física y corpórea concreta. Es fundamental asumir radicalmente la cuestión de la corporeidad humana. Preguntas: cuerpos humanos deformes, cuerpos que se ven solo al microscopio, cuerpos inertes y sin signos de conciencia. ¿Son seres humanos? ¿Son personas? Otra: ¿dónde se fundamenta la igualdad antropológica, la que se dice tanto del sano como del enfermo, del que tiene un cuerpo deforme como del que tiene un cuerpo normal? ¿Cuál es el fundamento de esta dignidad antropológica? El argumento, pobre pero decisivo, va a decir Adriano Pesina, para establecer quién es hombre y quién no lo es, consiste en mirar los orígenes. Miremos de dónde proviene. La proveniencia humana es la que me da la garantía de que pertenece a la especie humana. Hombre es siempre y para siempre aquel que nace de otros hombres, y es la condición para que se proceda con cualquier otra profundización
y definición posterior. Pertenece a la especie humana por el hecho de que está originado por personas humanas, porque tiene su origen en otra persona humana. Un argumento pobre, dice, pero decisivo. Si viene de lo humano, ¿qué va a hacer si no es humano? Volvemos al anterior. Aunque su cuerpo no sea bello como nos imaginamos, aunque sea tan pequeñito que solo se ve al microscopio, aunque la conciencia no pueda presentar signos, es un ser humano, proviene de seres humanos. ¿Entienden la argumentación, no? El origen, la procedencia corpórea de lo humano garantiza que es un ser humano. Es necesario considerar persona humana a todo quien sea generado por otras personas humanas, directamente o gracias a su patrimonio genético. Por lo tanto, es central el cuerpo humano. Ninguna tutela del yo, de su dignidad, de su integridad, pueden reclamarse si no se cuida y respeta al mismo tiempo la concreta corporeidad de los demás. El cuerpo, como garantía de existencia, como puerta para todos los derechos y reconocimiento de garantías posteriores. Ese cuerpo concreto epifaniza la realidad, manifiesta lo profundo que hay dentro. La filosofía en esto ha desarrollado muchísimo y sé que aquí hay personas que podrían hacer aportes valiosísimos desde la filosofía personalista. Pienso en Martin Buber, pienso en Derrida, pienso en tantos filósofos, de descubrir en la epifanía del rostro la riqueza profunda del ser, la filosofía de la mirada, la filosofía del lenguaje. Madre Santa, tantas corrientes filosóficas llenas de perspectivas que nos invitan a profundizar más en la riqueza de la persona. En el contexto actual podemos hacer un primer puente, unos lanchos dicen los italianos, ¿no? Un lanzamiento hacia lo que nos propone la ideología del género. Vivimos una disociación entre lo corpóreo y lo espiritual. Para entrar en contacto con lo sagrado pareciera que hay que salirse del cuerpo, ¿no? Entrar en alguna corriente que nos saca de la realidad, cuando en realidad los cristianos sabemos que Dios se hizo hombre, entró en nuestra realidad para asumirla hasta las últimas consecuencias y devolvernos la dignidad filial en la que habíamos sido creados. Entonces, en el contexto actual vivimos esta disociación entre la exterioridad del cuerpo y la interioridad de la persona, lo cual es una verdadera amenaza, porque genera una ruptura al interno del ser humano, una especie de incomodidad en el modo en el que estoy, como si para ser feliz, para realizarme, para cumplir mis metas o mis sueños, tuviera que dejar de ser lo que soy, como si fuera tan fácil, ¿no? Porque esta es nuestra condición existencial. Entonces se genera esta disociación, creo que esa es la palabra más adecuada, entre los deseos y la realidad concreta en la que estoy. El yo no se identifica sin el cuerpo. Es imposible percibir la persona sin la corporeidad. Volviendo al título, la epifanía de la persona se presenta en su corporeidad. Por eso la persona es corpórea, aún trascendiendo el propio cuerpo. Esta trascendencia no en el sentido de prescindir del cuerpo, sino con la capacidad de realizar operaciones que no son exclusivamente corporales. La persona es corpórea aún trascendiendo, teniendo la capacidad de trascender su propio cuerpo. Aquí es donde podemos plantear estas tres definiciones, ¿no? El enigma del hombre está en la relación entre el cuerpo y aquello distinto que no es cuerpo, aquello que la tradición filosófica ha denominado espíritu, ha denominado alma. Allí, la relación entre cuerpo y alma es la que ayuda a descubrir la riqueza profunda de cada persona humana.
El individuo humano es corpóreo y para él la corporeidad es esencial. Por eso es importante hablar también de la dimensión metafísica de la persona humana. La he leído varias veces en esta presentación y pareciera que son tres temas que no necesariamente van juntos, porque en el segundo estoy diciendo el individuo es corpóreo y la corporeidad es esencial, y en el tercero estoy hablando de una dimensión metafísica de la persona humana. Si me están siguiendo, posiblemente estén pensando lo mismo, es decir, pero padre, pareciera que las cosas se están contradiciendo. Es la riqueza propia de la persona humana que la expresó en el primer enunciado. Está en la relación entre el cuerpo y aquello que no es corpóreo, entre aquello distinto a él, que es el espíritu, que es el alma. Verdaderos desafíos, ¿no? Para plantearlo, porque podemos situarnos en una vereda, podemos situarnos en la otra, podemos estar cruzándonos permanentemente entre una y otra. Aquí es donde también a nosotros se nos plantea que podamos hacer nuestra respuesta personal a estas preguntas, a estos interrogantes, sobre los que también tenemos que dar cuenta, expresar con nuestra vida concreta, con nuestro modo de ver la realidad. Aquí se plantean entonces estas dos preguntas, ¿sí? Quisiera que ahora me pudieran decir ustedes, ¿son correctas, son válidas? Una sí, la otra no. ¿Cómo lo explican ustedes? ¿Tengo? ¿Soy? Si soy, tengo. Si tengo porque soy, se relacionan, se excluyen, se implican. Una agota a la otra. ¿Qué les parece estas dos preguntas, estas dos expresiones? No es la primera vez que la ven, seguramente, ¿no? Tantas veces, habrán escuchado planteos que ponen más el énfasis en una que en otra. ¿Qué les parece? ¿Tengo un cuerpo? ¿Soy un cuerpo? ¿Qué respondemos si se nos plantean estas preguntas? En realidad, las dos son válidas. Ninguna puede ser usada en sentido absoluto, excluyendo la otra. ¿Tengo cuerpo? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Pero no lo tengo como tengo un objeto, Como puedo tener, no sé, este vaso, o como puedo tener el mate, como puedo tener la ropa. El tener acerca del cuerpo es distinto a la posesión con los demás objetos. ¿Soy un cuerpo? ¿Sí o no? Pero no soy solo cuerpo, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso la trampita, que cuando uno las presenta así, por ahí puede ser que nos vayamos hacia un extremo o hacia el otro. ¿Para quién? Qué bueno, un mate, gracias. Para quien por ahí, y gracias a quien me lo hizo ver, porque no lo veía. Estaba mirando para otro lado y no veía lo que tenía más cerca. Voy a chupar el micrófono y no me quería ver con el mate, no sé qué voy a hacer. Les decía, a veces cuando uno presenta esto de soy un cuerpo, tengo un cuerpo, se plantean bien los dos polos. Hacia la primera de las expresiones, poniendo el énfasis en la libertad, en la autonomía, en la capacidad de decisión, en el que yo hago lo que quiero con mi cuerpo, o bien, por ahí en otra corriente, tal vez un poco más ilustrada o más espiritual, el sentido del ser del cuerpo más que el del tener. Pero las dos son válidas, como lo mostrábamos recién, y ninguna de las dos puede imponerse en sentido absoluto y en detrimento de la otra. Ahí está, ahora sigo desocupando una mano. Esto ya lo vimos, y aquí entonces viene la explicación, ¿no? Decir tengo es exacto, pero requiere precisiones, porque el poseer del cuerpo no es igual, les decía recién, al modo en que se poseen los demás objetos. No puedo tomar distancia de mi cuerpo, no puedo salirme de mí para verlo. Eso sí lo hago con los otros objetos. Estoy sentado, me paro, me alejo, lo miro, ¿sí? De mi cuerpo no. Tengo un cuerpo, pero no puedo salirme de él. No puedo usar mi cuerpo sin que las consecuencias repercutan en toda mi persona.
escuchaba hace años a la profesora Selmira Bottini de Rey, la UCA, ¿no? Si a lo que le hago a mi cuerpo, me lo hago. Si a ponerle un piercing al cuerpo no es como ponerle un prendedor a la mochila. Hacerme un tatuaje al cuerpo no es como poner una calcomanía a la ventana, ¿no? Expresiones obvias, pero que en antropología tienen que ver. Saben que se habla incluso hasta de una memoria celular, de una memoria biológica, que nuestro cuerpo en alguna parte, veo la cabeza que hacen así, ¿no? Por ejemplo, la alimentación. ¿Cuántas personas dicen, no, yo eso no lo comí nunca? Y no lo quiero probar, no tengo curiosidad por eso porque no lo comí nunca. Como si hubiera casi una memoria de decir, eso no lo comí, no lo quiero. Seguro que entran otras expresiones también, además de lo propiamente físico o biológico. Pero que el cuerpo influye y está presente. Es mi cuerpo el que está habituado a horarios, a disciplinas, a descansos, a ritmos, a temperaturas. Muchas personas no podrían vivir en el clima en el que nosotros vivimos y nuestro supercuerpo lo resiste, ¿no es cierto? Y nosotros no, más o menos, ¿no es cierto? Bueno, y otras personas, y nosotros no sé si podríamos habituarnos a climas tan fríos donde el invierno dura 8 o 9 meses. Diríamos un poco de sol, un poco de luz, un poco de aire libre. Ya nos falta cuando hace una semana o 10 días que no podemos salir al parque, que no podemos estar afuera. Bueno, el cuerpo realmente se implica en todas las decisiones de la persona. Por eso también, yendo al último párrafo debajo, decir yo soy un cuerpo también exige la aclaración de decir que no soy solamente este cuerpo, ¿sí? Nuestra vida tiene toda una dimensión trascendente que nos excede, nos desborda totalmente a esta dimensión corpórea. Debería haber una tercera expresión, ¿no? Bien. Que las dos, porque... ¿Querés? Toma el micrófono. No, eso no. Como que debería haber una tercera expresión que una a las dos, porque las dos terminan siendo incompletas. Claro, sí. Ninguna de las dos agota, lo decía creo en la anterior presentación. Yo soy un cuerpo, yo tengo un cuerpo. Ninguna de las dos agota. Las dos son válidas, pero ninguna de las dos agota la riqueza de la persona. ¿Por dónde te parece que podría ir esta tercera expresión? Algo que unifique el cuerpo y el espíritu. Interesante, muy interesante. Si alguien de pronto conoce o puede hacer algún aporte ya como intentos de respuesta a esto, yo creo que la respuesta se da en la integralidad de la persona humana. Tal vez aquí se están poniendo como contrapuestas las dos realidades y sabemos que no es así. La armonía es posible, la armonía existe. Solo a modo de estudio de verlas, como el tener el cuerpo es distinto de tener objetos, y el ser un cuerpo no agota la riqueza de la persona humana, así es como lo expreso, ¿no? Es para seguir pensando, es el enigma de la persona, lo planteaba antes. Ahí, en la respuesta a ese enigma se da la respuesta al ser, ¿no? La ontología de la persona. Unidad sustancial de cuerpo y alma, dijo alguien alguna vez, como expresión que se hizo clásica, al menos en Occidente, para definir a la persona humana. ¿Define a la persona humana decir que soy unidad sustancial de cuerpo y alma? Las madres definen hacia sus hijos. Me parece que no, ¿no es cierto? Tiene muchas otras cosas más lindas que decir que unidad sustancial de cuerpo y alma. Para un hijo al que han gestado, al que han parido, al que están educando, por el que se desviven. Ahí está la cosa. No es solamente una definición a nivel intelectual, a nivel cognoscitivo. Cómo integrar también la dimensión afectiva, la dimensión sentimental, la dimensión proyectiva de los deseos, que nos define también, ¿no? Muchas veces somos lo que hemos deseado, lo que hemos buscado, por encima de lo que parecía posible. Y hemos logrado conseguirlos a lo largo del tiempo, con las personas, con las relaciones que hemos ido creando, con las capacidades que hemos ido desarrollando. No estaba a lo mejor en nuestra definición primera, tampoco estaba excluido, se podía dar, y de hecho, gracias a Dios, en muchos casos es para la plenitud, como también en otros casos, lamentablemente,
llamados a grandes logros, a grandes metas, la vida se reduce, se empobrece, se hace opaca, pierde la fuerza que podía llegar a tener. Sigue esta definición de Monseñor Esgrecha, donde nos ayuda a pensar esto de cuerpo y corporeidad. Dice Monseñor Esgrecha, el término corporeidad expresa mayormente la unidad corpóreo-espiritual de la persona. Con respecto al cuerpo, que se refiere a una parte de la persona, haciendo referencia a la división entre cuerpo y alma, corporeidad tiene una amplitud mayor. Indica la subjetividad humana en su dimensión corpórea que constituye la identidad personal. Cuerpo pareciera una expresión mucho más limitada solamente a lo material, mientras que corporeidad hace referencia a la subjetividad. El cuerpo nos unifica, la corporeidad nos personaliza, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el cuerpo podemos encontrar los elementos comunes, somáticos, biológicos. En la corporeidad, ese cuerpo pasa a ser mi mano, con estas características y con estas destrezas. Mano que sabe pintar, en la corporeidad de un pintor. Mano que sabe escribir, en la corporeidad del escritor. Mano que sabe amasar, en la corporeidad de la madre, del ama de casa. Mano que trabaja, en la corporeidad del labrador, del sembrador, del campesino, del colono. Así entonces, cuerpo y corporeidad son fundamentales también. ¿De qué modo expresamos mejor esta realidad del ser cuerpo, del tener cuerpo? Pareciera ser la palabra cuerpo. Aquí entonces hacemos un excursus, digamos, de toda esta primera fundamentación de la persona, de la totalidad de la persona, de la humanidad de la persona, de la corporeidad de la persona, focalizándolo concretamente en la bioética. Voy a presentarles primero la figura del padre Elio Esgrecha, Monseñor Elio Esgrecha, luego volvemos a esa presentación anterior. Elio Esgrecha había nacido en el año 1928 y, como les dije al comienzo, falleció el 5 de junio de este año, el día antes de cumplir 91 años. Sacerdote, cardenal italiano, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, leyendo allí un poco, ¿no? Este hombre particularmente fue llamado a un servicio en Roma, en la Facultad de Medicina, que pertenece al Vaticano, la Pontificia Universidad del Sacro Cuore, del Sagrado Corazón, donde funciona hoy el Instituto Agostino Gemelli, que es la clínica del Papa, digamos, ¿no? Donde cuando el Papa se enferma o algo, se hizo muy conocido cuando tuvieron que internarlo al Papa Juan Pablo II, después de aquel atentado terrible en la Plaza de San Pedro. Creo que fue la primera vez que apareció mundialmente en todos los medios el instituto, el policlínico, como le dicen en Italia, Agostino Gemelli. Allí en el año 1973 llega Monseñor Esgrecha, el padre Elio, era un joven sacerdote de 40 años, para enseñar filosofía a los estudiantes de medicina y a los docentes. Allí, en aquellos años, empieza a gestarse la ciencia bioética como camino interdisciplinar, como puente hacia el futuro, como lo llaman los primeros pensadores de la bioética. Y entonces empieza Monseñor Esgrecha a pensar estas preguntas que están aquí en la presentación que había pasado recién. ¿Qué es lo que justifica la intervención sobre la vida del hombre y sobre la vida en general? ¿Cuál o cuáles son los criterios para actuar? ¿Cómo se hace un juicio donde se fundamenta la bioética? Y empiezan a aparecer distintas respuestas. Había muchos experimentos que se venían haciendo sobre la vida humana a lo largo de todo el siglo XX, algunos muy tristes, macabros, como los juicios de Nuremberg que después se fueron dando,
Hay un experimento que se hizo inoculando el virus de la sífilis en una población de más de 600 hombres, campesinos, negros, para ver la evolución del virus, cuando aquí en un cajoncito estaba la penicilina, que podía poner fin a las consecuencias del virus. No solo esos 600 hombres sufrían las consecuencias, contagiaron a sus esposas, nacieron sus hijos con el virus de la sífilis para toda la vida. Esto se llamó el experimento Tuskegee. Cuando en 1972, después de 40 años, cuando muchos de ellos ya habían muerto, cuando había personas infectadas para toda la vida y con consecuencias terribles, entonces se decide cortar el experimento porque una de las personas se quiebra viendo las consecuencias que esto tenía, y eso da origen a un informe de ética médica conocido internacionalmente como el informe Belmont. Aquel informe Belmont, que vio la luz en el año 1978, propone que para el actuar médico tienen que darse al menos 3 principios que no se pueden pasar por alto. El principio de la autonomía, el principio de la beneficencia, o al menos de la no maleficencia, y el principio de la justicia. Con aquellos 3 principios surge, si se fija en la primera palabra, la primera expresión bioética, que se llama la bioética principialista, la bioética de los principios. Que la persona sepa qué le va a ocurrir, la autonomía, que lo acepte, que lo pida, o al menos que lo quiera, que sea para su bien, o al menos que no sea para su mal, y que sea justo respecto a los demás miembros de la comunidad. A esta mirada de la bioética principialista, luego surgieron otras miradas, la bioética utilitarista. No, en realidad no es la persona la que tiene que actuar con autonomía, es la comunidad. ¿Nos sirve o no nos sirve este sujeto? ¿Nos sirve o no nos sirve? Pensemos en decisiones que se están tomando ahora, nuestros legisladores, nuestras leyes. ¿Nos conviene la maternidad a esta edad o no nos conviene la maternidad a esta edad? ¿Nos conviene esta determinada terapéutica o nos conviene? En fin, ¿no? La bioética utilitarista deriva también en la bioética contractualista. Van surgiendo distintas miradas que intentan responder a las preguntas de arriba. ¿Qué es lo que justifica la intervención sobre la vida? ¿Cuál o cuáles son los criterios para actuar? ¿Cuál es el juicio que fundamenta una decisión bioética? Entonces, esta definición es de Monseñor Egrecha. En el ámbito de la bioética, de la medicina, de la biología, es posible fundar una nueva perspectiva basada en el concepto metafísico de la persona. Es posible, es una afirmación. Estamos hablando con alguien, no con algo. Estamos decidiendo sobre alguien. En la Facultad de Medicina, con los futuros médicos, los futuros obstetras, aquí en Posadas, o en otros ámbitos donde he podido estar, siempre me gusta decirle, miren chicos, a ese paciente que ustedes tienen por delante, alguien lo llama papá, alguien lo llama mamá, alguien le dice te quiero, alguien está esperando entrar cuando salgan ustedes para darle un beso. Entonces, acercarnos a la persona con estos sentimientos no es lo mismo que llegar a ver un tumor, no es lo mismo que acercarse a amputar un dedito, por decirlo, ¿no? De un modo muy suave y muy tierno. No es lo mismo que enojarse porque no te toma los remedios, o porque no come lo que tiene que comer, o porque no camina las 80 cuadras que le dijiste que camine, cuando no puede caminar, pobrecito. Hay alguien para quien esa persona es mucho más que lo biológico, es mucho más que tu problema, que es la circulación de la sangre en su cuerpo. Estos son los interrogantes profundos en la concepción metafísica de la persona que nos hace descubrir la riqueza en sí. A la luz de estos principios, a la luz de esta concepción metafísica, con todo este camino, el Padre Egrecha dice, hay que pensar una bioética personalista, una bioética que esté fundada en el ser mismo del hombre. Y entonces él elabora 4 principios, que son los principios de la bioética personalista. No los puse aquí porque
no era una conferencia de bioética, los digo verbalmente, creo que me voy a acordar, ¿eh? Qué papelón sería no acordármelo. Primer principio de la bioética personalista, la defensa de la vida física. Por todo lo que venimos hablando de la corporeidad. Si no hay vida física, no hay modo de tutelar ningún otro derecho. La vida física no es un fin en sí misma, la persona es mucho más que la vida física, pero es el bien primario del cual se derivan todos los demás, va a decir Monseñor Estrecha. El primer principio es la defensa de la vida física, principio que no se negocia. Hay vida, exige el respeto de toda vida, el respeto de toda persona. Segundo principio, el principio de libertad y de responsabilidad, que en cierto modo podría unirse al principio de autonomía del que hablábamos antes en la bioética principialista. Esta persona que tengo por delante es alguien que puede decidir. La vida física que tiene es una vida personalizada, corporalizada, subjetivada en este ser concreto. Por lo tanto, toda intervención, todo acompañamiento, toda terapéutica tiene que ser vista desde esta mirada de la libertad y la responsabilidad. Tercer principio, el principio de totalidad o terapéutico, que respondería al principio de beneficencia y no maleficencia, dicho de un modo mucho más existencial. Es decir, lo que hago, lo hago para el bien de toda la persona, incluso cuando tengo que tomar una medida que puede ser amputar un miembro. No lo hago para impedir que esta persona tenga ese miembro, sino para preservar el bien de todo el resto del compuesto humano. Cuando se da la sedación en una persona para disminuir la actividad cardíaca, para disminuir la actividad cerebral, para que todo pueda recomponerse mejor, al modo que cuando la persona pueda despertar, su organismo pueda funcionar mejor. El principio de totalidad terapéutico es fundamental también para una concepción personalista de la bioética. Y el cuarto, el principio de solidaridad o subsidiariedad. Ahí están los 4 principios de la bioética personalista. De libertad, responsabilidad, totalidad terapéutica el tercero, y de solidaridad y subsidiariedad. Repito, la última expresión que estaba aquí abajo: es posible fundar una nueva perspectiva basada en el concepto metafísico de la persona. Continuando allí con todo lo que es la vida de Monseñor Estrecha, después fue nombrado fundador, miembro, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, fue llamado al Pontificio Consejo para la Familia y fue trabajando en distintas oficinas, distintos lugares dentro del Vaticano, ¿no? Sus obras se caracterizan por la elaboración de documentos y el esclarecimiento de temas referidos a la bioética y a la dignidad de la persona humana. Creado cardenal en el año 2010, toda su vida se dedicó a la promoción de la pastoral de la vida dentro de la comunidad católica. Entre sus muchas obras se destaca el Manual de Bioética en 2 volúmenes, traducido a una cantidad de idiomas y con una cantidad de ediciones y reimpresiones. Un testimonio muy lindo de este año, de junio de este año, de un periodista que lo define así: Elio Estrecha, la dignidad y el respeto. 2 palabras para definir toda una vida de trabajo y de estudio. Lo leo, son dos párrafos que tomé, me parecen importantes. Ha fallecido recientemente uno de los grandes pensadores de la bioética, el italiano Elio Estrecha, autor del Manual de Bioética, justamente reconocido como uno de los textos guías de la disciplina, especialmente en instituciones universitarias de Europa y América Latina. Tuve la grata ocasión de conocerlo, de escuchar y recibir personalmente su clara y contundente argumentación antropológico-racional dentro de una sólida base ontológica realista y con un entusiasmo indeclinable en la afirmación de su profunda convicción. El ser humano, digno, libre, con vocación de trascendencia, merece respeto en todas circunstancias, sin excepción. La vida de cada uno es un bien valioso, no cuantificable, dotada de dignidad por su propia naturaleza. Y este respeto debido es mayor en cuanto es mayor y extrema la condición de fragilidad por la cual normalmente todos los seres humanos atravesamos. Nunca debe dejarse de tener en cuenta en los procesos de decisión, acción,
el profundo sentido del respeto debido a la dignidad inherente de todo ser humano, fin en sí mismo, valioso por lo que es persona. Emocionante, ¿no? Un homenaje que me pareció importante también compartirlo, donde aparece muy condensado Carlos Alberto Gómez Fajardo, un estudiante de bioética, describe esta riqueza concentrada en una persona, ¿no? Monseñor Helios Leche. Mayor respeto, cuanto mayor y más extrema es la condición de fragilidad. Nunca dejarse de tener en cuenta los procesos de decisión y acción en el profundo sentido del respeto debido a la dignidad inherente a todo ser humano, fin en sí mismo, valioso por lo que es persona. Esto es el descubrimiento ontológico de lo que cada uno de nosotros es, de lo que todos somos. Allí se funda una verdadera concepción de persona. En la presentación que sigue vamos a ir entrando en lo que se da en llamar la ideología de género. Me he servido para elaborar estas presentaciones de dos documentos muy recientes, fueron nombrados por Ángela en la presentación que hizo de este encuentro. Un documento emergió en junio de este año, fue publicado en junio, aunque fue escrito entre febrero y marzo, publicado por la Congregación para la Educación Católica, y se llama Varón y Mujer los creó. Si quieren anotarlo, es muy fácil encontrarlo después en internet. El otro documento es más nuestro, es de la Conferencia Episcopal Argentina, y se llama El Dios de la Vida y el Amor Humano, y es de agosto de este año, hace 2 meses. A eso le agrego un artículo científico publicado en el año 2004 por Jutta Burggraff, que es una especialista en ciencias químicas. En realidad ella era bióloga y doctora en química, identificada con el pensamiento cristiano, que trabajó en bioética durante décadas. Falleció todavía a una edad muy temprana, podría haber dado mucho más, como consecuencia de un cáncer. Una mujer consagrada a Dios, consagrada a las ciencias, consagrada al conocimiento, y de ella tomó algunos elementos de esta primera parte en un escrito muy bueno que se llama Varón y Mujer, Naturaleza o Cultura, bastante conocido. También después creo que está en el mismo pendrive que traje, así que después si a alguien le interesa. ¿Está en internet también? Sí, por supuesto. Uno de los documentos de divulgación de esta mujer que lo empezó a escribir después de la conferencia de Pekín, de la cual participó en el año 1995, y en base a todo lo que produjo la conferencia de Pekín, ella empieza a elaborar estos materiales de estudio. Dice Jutta Burggraff: el movimiento feminista ha cambiado profundamente nuestra convivencia, tanto en la familia como en la sociedad. Cambios que parecían al principio justos y necesarios, más tarde se los ha caracterizado con creciente preocupación como dañinos y exagerados, y en la actualidad son y quieren ser destructivos. Vivimos en sociedades multiculturales en las que se pueden observar simultáneamente los fenómenos más contradictorios. Diagnóstico, análisis de la realidad. Para analizar el movimiento feminista, la autora va a ir en 3 etapas. Una primera etapa a la que ella llama los movimientos en favor de los derechos de la mujer. Esta primera etapa surge con la Revolución Francesa, con aquello de igualdad y fraternidad. Aparece la Declaración de los Derechos de la Mujer. Las mujeres se definen a sí mismas como seres humanos, como ciudadanas, proclaman sus reivindicaciones políticas y económicas, algo realmente necesario. Es lo que me gusta llamar el feminismo de dignidad. Descubrir el espacio, el genio femenino, decimos nosotros hoy. En aquella época no se decía. De hecho, lamentablemente, no hay muchas mujeres artistas en esta época, no hay muchas mujeres en la vida intelectual, no hay mujeres en el concierto de las ciencias. Se nota que realmente la mujer estaba muy relegada por su condición de mujer. No hablemos de femenino, hablemos de mujer.
por su condición de mujer, no podía participar de los espacios donde la vida la desarrollaban y la llevaban adelante solamente los varones. Así es como surgen estos movimientos en favor de la mujer que lideran durante todo el siglo XIX, digamos así, ¿no? En el siglo XX surge lo que la autora llama el feminismo radical. El feminismo radical se genera en parte por la gran muerte de hombres, que la mujer toma las riendas de la sociedad, toma las riendas del trabajo, del desarrollo, y en parte porque ve que puede estar en lugares donde nunca había podido entrar, porque estaban los hombres. Entonces así la mujer llega a las fábricas, la mujer llega a la universidad con mayor protagonismo, asume roles que generalmente solamente desarrollaban los hombres. Y hasta ahí está todo perfecto. Gracias a Dios que la mujer va encontrando estos lugares. El punto es cuando las feministas ya no aspiran simplemente a una equiparación de derechos jurídicos y sociales entre el varón y la mujer, sino a una especie de igualdad funcional entre los sexos. Exigir la eliminación del tradicional reparto de papeles entre varón y mujer, que les parecía arbitrario, y rechazar la maternidad, el matrimonio y la familia. Y allí nombro a dos de las ideólogas más resonantes del siglo XX de esta postura feminista radical, Simone de Beauvoir y Sulamit Firestone. La tercera de las etapas es la etapa ya ideológica. Empezamos por una etapa de búsqueda de derechos, de reconocimiento de dignidad, pasamos a una etapa radical y llegamos a una etapa ideológica. ¿Se entiende el proceso, no? Se degeneró, lamentablemente, se radicalizó a tal punto que, va a decir la autora, la ideología de género termina siendo antifeminista, termina yendo en contra de lo que había empezado a generar, porque el empoderamiento femenino que vemos, el rechazo de la maternidad, el rechazo de lo propio de la mujer, no es que sea feminista como tal, ¿no? Parece ser justamente lo contrario. Esta ideología de género plantea una situación completamente nueva. La meta ya no consiste en emanciparse del predominio masculino, ni tampoco se expresa solamente en liberarse de funciones que se ha querido conseguir a través de la vía de la represión o de la exageración. Hoy se intenta realizar un paso todavía mucho más radical. Lo pueden leer, ¿no? Se pretende negar ¿qué? La naturaleza, o sea, todo lo que hablamos antes. Se pretende borrar lo que se es. Aquí está, sinceramente, me viene la palabra perversión en el sentido de total desorientación ideologizada de la cuestión del género, ¿no? Aquí es donde está la verdadera malicia, en intentar ser lo que no se es. Esta disociación entre lo exterior y lo interior que apareció en presentaciones anteriores, aquí alcanza su tope más radical. Resulta que es la negación o la pretensión de la negación de lo que se es íntimamente, a nivel corpóreo, a nivel humano y también a nivel personal. Todo termina con un navajazo que corta la riqueza íntima de la persona. Así es como algunos pretenden hablar de género y no de sexo. No se trata solo de un cambio de palabras. Detrás de esta modificación terminológica está la ideología postfeminista que se divulga a partir de las décadas del 60 del siglo pasado. Es un postfeminismo. Ya no es la búsqueda de los derechos, no es la radicalización del derecho, sino directamente algo totalmente nuevo que no hay que unirlo a aquello. Esto ya es posterior, es la ideología del género. Así, en esta ideología, masculinidad y feminidad
no estarían determinadas fundamentalmente por la biología, sino por la cultura. Mientras el término sexo hace referencia a la naturaleza, implica posibilidades, varón-mujer, el término género proviene del campo de la lingüística, donde podría aparecer también el término neutro, primera introducción, ¿sí? Masculino, femenino o neutro, no la biología, sino la cultura. Entonces la diferencia entre el varón y mujer no corresponderían a una naturaleza dada, sino que serían meras construcciones culturales hechas según los roles y estereotipos que en cada sociedad se asignen a los sexos, roles socialmente construidos. Vamos a ver que los roles válidamente pueden cambiar en las sociedades, y de hecho cambian y están cambiando permanentemente, eso sí es cultural. Lo que no puede decirse es que el rol sea la naturaleza de la persona. Aunque cambien los roles, hay una naturaleza que no cambia, hay un ser, una ontología que hace a la identidad de la persona. Bueno, ahí está. Algunos apoyan la existencia de 4, 5 o hasta 6 géneros según diversas consideraciones. De este modo, la masculinidad y la feminidad a nivel físico y psíquico no aparecen en modo alguno como los únicos derivados naturales de la dicotomía sexual biológica. Se plantea autoconstrucción de la persona en virtud de la autopercepción de la persona. Todas palabras que se van usando cada vez más. No quiero adelantarme porque aparece después, la famosa deconstrucción, que se utiliza muchísimo, la deconstrucción de paradigmas. Lo que resulta natural viene llamado paradigmático. Lo que resulta paterno viene llamado patriarcal. Lo que resulta reconocimiento de la diferencia viene llamado homofobia. Todo viene deconstruido y reconstruido según el esquema ideológico, generando un nuevo lenguaje en el que nos desorientamos todos, porque no está el fundamento puesto en la naturaleza, sino en una construcción cultural, que como ya dijimos válidamente puede cambiar y de hecho cambia y permanentemente cambia. Al no quedar algo que permanezca, se diluye también el dato de verdad objetiva. Para llegar a una aceptación universal de estas ideas, los promotores del feminismo radical de género intentan conseguir un gradual cambio de la cultura. Y ahí está lo que les decía recién, la deconstrucción de la sociedad. ¿Y de qué modo se llega? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la célula de la sociedad? ¿A dónde hay que llegar? Hay que llegar a los chicos. Entonces, en 20, 25 años, estos niños van a tener un protagonismo en la sociedad, pero ya crecieron con toda una idea. Y para llegar a cambiar los niños, hay que llegar a las dos fuentes de los niños, que son la casa y el aula. ¿Sí? La familia y la educación. A la familia, ¿cómo se llega? Por medio de la invasión de los medios de comunicación. Al aula, ¿cómo se llega? Por medio de las leyes y las políticas educativas. No sé si les suena. Herramientas que desde hace 40 años, 30 años, vienen estando presentes tanto en casa como en las instituciones. Y que con un lenguaje nuevo van generando un nuevo ambiente donde se van infiltrando este tipo de ideas. Se utiliza un lenguaje ambiguo que hace parecer razonable los nuevos presupuestos éticos. Me adelanté recién para comentárselo. La meta consiste en reconstruir un mundo nuevo, pero arbitrario. Nuevo sí, pero ¿cuál es el fundamento? Nuevo pero arbitrario, que incluye junto al masculino y al femenino también otros géneros en el modo de configurar la vida humana y las relaciones interpersonales. Reflexión crítica. Tres puntos que son tres barreras que no se pueden pasar. Podemos dialogar en muchísimas cosas, pero estos tres puntos no se pueden pasar. La aceptación de la propia corporeidad, el dato existencial biológico
Decíamos del cuerpo, ahí hay una riqueza, sí, hay un límite, por supuesto. El cuerpo no te permite salir de vos mismo, tenés que estar allí, no podés asumir otro, tenés que estar en vos. El cuerpo se envejece, el cuerpo se enferma. Pero es el único modo real de existir, tu modo propio de ser. Segundo, la importancia de aceptar las diferencias sexuales. Me encanta decirle a los chicos en las escuelas, diferencia y deficiencia, ¿es lo mismo? No, las diferencias no son deficiencias. Aceptar la diferencia es una riqueza, no te falta nada. Vas a encontrar la plenitud en la alteridad, en la donación, en la reciprocidad, en el don, en el respeto de la diferencia encontrás la plenitud. Tercero, hermosísimo, el desafío de aceptar los propios talentos. Convencete que esto que sos no lo tiene nadie. Date cuenta que alguien como vos no existió ni volverá a existir. Esto es el personalismo ontológico. Esto significa ser. En el proyecto de Dios, en el proyecto de la vida, de la familia. Educar a nuestros chicos, nuestras chicas, en estas certezas. Si mira, lo que vos tenés no lo tiene nadie. Ojito a quien se lo das. En todos los niveles de la vida. Tus talentos en todo sentido, tu belleza, tus capacidades, tus ideas, tu proyecto, tus sueños, tus anhelos. Date cuenta que son dones que has recibido. Llévalos como una verdadera posibilidad de desplegar toda tu riqueza. No te apures a que todo salga junto. Date tiempo, permitite que crezcan, maduralos. Poner los ejemplos de la naturaleza, tanto bien nos hace. La semilla, la flor que no se abre de un día para otro, el pichoncito que de ahí a que vuela y se convierte en águila, cuánto tarda. Y nosotros parece que, no sé, a los 10, 11, 12 años ya quisimos dar las herramientas para toda la existencia, ¿no? Bien, el varón y la mujer no se distinguen, por supuesto, a nivel de sus cualidades intelectuales, morales, pero sí en un aspecto mucho más fundamental y teológico, la paternidad, la maternidad, aquello que los hace ser ellos mismos. Es esta indiscutiblemente la última razón, ¿no?, de la reciprocidad, de la diferencia de los sexos. Un texto del Papa Francisco, Amoris Laetitia, la exhortación apostólica sobre la riqueza del amor humano y la familia, un texto también de lectura casi obligatoria, 9 capítulos, los primeros 2 de diagnóstico, el tercero y el cuarto bellísimos sobre la riqueza del amor humano con una profundización bíblica hermosa, el quinto sobre la fecundidad, el sexto sobre el acompañamiento pastoral a la familia, el séptimo sobre los hijos, el octavo sobre las realidades complejas, acompañar, discernir y integrar, el noveno sobre la espiritualidad de la familia. Al principio, en los capítulos de diagnóstico, en el 1 y en el 2, allí es donde el Papa dice esto: desafío para la familia en el contexto de la cultura actual. Otro desafío surge de las diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender. Niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y mujer. Presenta una sociedad sin diferencia de sexo y vacía de fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre varón y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Y a veces el tiempo es de la noche a la mañana, porque la persona de día se experimenta con una identidad, de noche se experimenta con otra. Pero ¿de qué ontología estamos hablando? ¿De qué unidad interior estamos hablando? Es inquietante, dice el Papa,
que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuran imponerse como pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. Un párrafo para pensar. Hay inquietudes a veces comprensibles, hay búsquedas que pueden ser escuchadas. El punto es cuando se quieren imponer como pensamiento único. Lo vamos a ver más adelante. Escuchar, razonar, proponer. No es que no vamos a escuchar lo que vengan a decirnos, pero no puede ser el pensamiento único, que yo no puedo hablar, no puedo poner metas para mi familia, para mi vida, no puedo poner objetivos. Ahí está el punto. Ahí es donde nosotros tenemos que tener todas las luces encendidas para escuchar lo que nos dicen y hacer nuestras propuestas convencidísimos de lo que hacemos. Terminamos. No hay que ignorar que el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo se pueden distinguir, pero no separar. Así como lo había dicho en Amoris Laetitia, también en una de las catequesis, esas catequesis de los miércoles, donde el Papa va tomando distintos temas, donde va hablando desde temas doctrinales, sacramentales, hasta también temas bien aterrizados de la vida, de la familia. La cultura moderna y contemporánea, allí en el año 2015, decía, ha abierto nuevos espacios, nuevas libertades y nuevas profundidades para el enriquecimiento y la comprensión de la diferencia sexual. Va a seguir diciendo, pero también en esto se han introducido dudas y mucho escepticismo. Por ejemplo, dice, yo me pregunto si la así llamada teoría del género no es también una expresión de una frustración, dice el Papa. Expresión de una frustración y resignación que apunta a cancelar la diferencia porque no sabe confrontarse con ella. Es muy agudo esto, ¿no? Miren, este texto yo lo he leído tantas veces y me parece de una claridad, con altura. A ver, ¿por qué tanto enojo? ¿Qué hay adentro tuyo? Parecen expresión de una frustración y una resignación que anula la diferencia porque no la puede confrontar, porque no la puede integrar. Entonces resulta que no es expresión de lo que soy, mi autopercepción, sino negación de lo que sos. Ahí está la ideología. Esto es lo que tenemos que pensar. No es propuesta, es anulación de lo que está enfrente. Proponeme algo que me ayude a pensar y lo voy a aceptar. Pero ojo, porque lo que me estás diciendo nace de no querer escuchar lo que yo te digo, de no querer reconocer lo que tenés al frente. Y ahí es donde se genera algo que no puede dar fruto. Nos arriesgamos a dar un paso atrás, dice el Papa. En lugar de crecer y avanzar, resulta que retrocedemos. Y después le da una solución pastoral hermosa, ¿no? Dice, la remoción de la diferencia es el problema, no la solución. Yo creo que convendría que el hombre y la mujer se escuchen más, se conozcan más, se quieran más. Deben sentarse, tratarse con respeto, cooperar. Con estas bases humanas y sostenidas por la gracia de Dios, así sí es posible proyectar la vida matrimonial y familiar. Una cuestión muy aguda, dicha con un lenguaje pastoral muy simple, pero con una profundidad maravillosa. Cambiamos de color, por lo menos, ¿no? Pusimos blanco ahora. Quise ponerlas en distinto color realmente porque, bueno, que este es el documento de la Conferencia Episcopal Argentina del año 2018, donde vamos a hacer la diferencia entre perspectiva e ideología. Yo no sé si estoy siendo muy largo, perdónenme, yo le pongo play y vamos nomás, pero díganme cualquier cosa, Bueno, algunas cuestiones de conceptos. Lo primero que tenemos que decir es que se pueden distinguir sin separar el sexo biológico del papel sociocultural del sexo, es decir, del género. Sexo y género son realidades
profundamente conectadas, pero no son exactamente lo mismo. La experiencia cristiana nos ayuda a cuidar y armonizar las diversas dimensiones de la persona. Y también necesitamos precisar que la ideología de género distingue sexo y género, como decía arriba. Sin embargo, los separa, impidiendo la integración armónica de todos los aspectos de la persona humana. Jacques Maritain decía, allá por los años 70, distinguir para unir. Esto es la filosofía realista. No es distinguir para separar, es distinguir para unir. O sea, aquí se da la distinción entre sexo y género, pero se da para convertirlos en dos realidades irreconciliables y contrapuestas. Bueno, primero y tercero. Los estudios de género pueden ofrecer una herramienta de análisis que nos permite ver cómo se vivieron las diversas culturas, diferencias sexuales entre varón y mujer, indagar si esta interpretación establece relaciones de poder y cómo las establece. No es igual en Argentina que en el Tíbet la condición masculina, la condición femenina, no es lo mismo hoy que hace 100 años. El Papa lo advierte al afirmar que la historia lleva las huellas de culturas patriarcales, que muchas veces no reconocen la dignidad de varones y mujeres, y que es posible emprender caminos para un cambio. En el párrafo del centro lo que habla es de los modos de vestir, de los modos concretos que bien pueden cambiar a lo largo de las culturas. El último párrafo dice, en este sentido el género es una categoría útil para el análisis cultural, un modo de comprender la realidad, mirar la sociedad teniendo en cuenta los roles, las representaciones, los derechos, los deberes de acuerdo a su género. Esto es adoptar una perspectiva de género. Situación que es necesaria para que todas las personas sean tratadas según su igual dignidad. En una familia, la perspectiva que tiene el papá sobre una determinada situación no necesariamente es la misma que la perspectiva que tiene la mamá, ¿no es cierto? Si uno entra con los pies embarrados al baño, posiblemente me ligue un flor de reto de parte de la mamá. Como por decir, bueno, que mi mamá no se dio cuenta. O sea, una misma realidad, hay una perspectiva distinta. A esto es a lo que se refiere. Es el modo propio de ver la realidad que es una categoría útil de análisis. El punto es cuando la perspectiva deja paso, no sé dónde tengo que apuntar, no tengo que apuntar allá, yo estoy apuntando acá, entonces por eso no me hace caso, a la ideología. Aquí es donde se advierte, dice el magisterio de la Iglesia advierte el riesgo de posturas ideológicas que pretenden imponerse como pensamiento único. Entre ellas, la llamada ideología de género, donde el género es presentado como una actuación multivalente, fluida y autoconstruida, independientemente de la biología, por lo que la identidad propia podría diseñarse de acuerdo al deseo autónomo de la persona. Aquello que viene dicho, la autopercepción personal desligada de toda naturaleza. Allí viene el texto de Amoris Laetitia que habíamos leído antes, los obispos argentinos lo transcriben casi completo. Entendida así desde nuestra cosmovisión cristiana, rechazamos la ideología de género, pero no podemos negar que la perspectiva es una categoría útil para el análisis de la realidad. Por ello preocupa que se pretenda imponer la ideología al proyecto de educación, desconociendo la libertad que asiste a los padres y a las instituciones educativas a educar de acuerdo con sus idearios propios. Decíamos antes, cuando un pensamiento único se convierte en totalizante y avasalla la libertad y los derechos, entonces ya no es humano. Ahí es donde nosotros tenemos que asegurarnos en nuestros propios idearios, en nuestras propias realidades concretas y desde ahí hacer también nuestra propuesta. Este es el documento de este año 2019, Varón y Mujer los creó, que nos propone estas 3 líneas de acción, estos 3 pasos: escuchar, razonar y proponer. En el escuchar, primero va a ser una breve historia de la ideología de género, en parte tomada de los artículos de Jutta Burgraft, que vienen citados realmente al pie, y
trata de encontrar puntos de encuentro. Por ejemplo, ¿qué cosas podemos encontrar en común con quien nos trae un planteo de género? Puntos de encuentro, y bueno, la igual dignidad entre el varón y la mujer, el respeto a la persona en su particular y diferente condición, y los valores propios de la masculinidad y la feminidad. En esto realmente tenemos que estar de acuerdo y tenemos que decir que algunos de estos conceptos entraron en nuestros pensamientos porque vinieron como imponiendo que le fueran reconocidas estas capacidades. En lo que no podemos estar de acuerdo en este proceso progresivo de desnaturalización, de fluidez y liquidez de conceptos tales como identidad sexual, familia, el dualismo antropológico que nos proponen, un fisicismo estático o un voluntarismo, porque se dan los dos extremos, totalmente atado a lo físico, sin conexión con lo espiritual, o una autoconstrucción utópica, neutra, que no tiene que ver con la realidad física. Entonces, estamos en un extremo o en el otro. No podemos promover una identidad personal, una intimidad afectiva o proyectos educativos que sean totalmente libres de la diferencia biológica entre los sexos. Esto es importantísimo. Si nos vamos a escuchar, nos escuchamos con realismo. Reconozcamos los puntos comunes, pero también veamos críticamente las diferencias en las que también nosotros tenemos alguna propuesta para hacer. Razonar. En el razonar, básicamente, vamos a encontrar en este documento, Varón y Mujer lo creó, muchos argumentos en torno a nuestra propia cosmovisión. Sería lo que di en la primera parte de la charla de hoy. El cuerpo es la subjetividad que comunica la identidad del ser. Todas estas son síntesis, ¿no? El dimorfismo, introduciendo hormonas al cuerpo, cambio dentro del desarrollo hormonal, pero ya hay una base neurológica, genética, biológica, que es propia del varón y otra que es propia de la mujer. El proceso de identificación se ve obstaculizado por una construcción ficticia de género. No es real crecer como si no tuviéramos sexo. No es real crecer sin reconocer la diferencia. Es algo ficticio. Eso sí es una invasión cultural, una colonización cultural. El análisis filosófico muestra también cómo la diferencia sexual masculino-femenina es constitutiva de la identidad humana, la perspectiva de la que hablábamos antes, ¿no? Hay una cosmovisión propia del universo, de la vida, de la historia, del futuro, propia del varón y otra que es propia de la mujer. La afirmación de la identidad se basa precisamente en la alteridad, la confrontación entre el todo, lo diferente, y el último, la complementariedad fisiológica, se basa en la diferencia sexual. Así se asegura también lo básico para la supervivencia, que es la procreación. Así como escuchamos, viendo los puntos en común y las críticas, en el razonar nosotros decimos, aquí es donde tiene que ir nuestro aporte, y lo que sigue es la propuesta. La propuesta va en estos 5 niveles, que son larguísimos. Esta es la parte más rica del documento. Más de la mitad del documento es esta tercera parte, proponer. Escuchar, razonar, proponer. Y aquí es donde viene. Primero, proponer ¿qué? Una antropología cristiana. El ser de la persona en la cosmovisión creacional. Proponer la familia. Proponer la educación era el otro, quedó 2 veces la familia. La familia, la educación, la sociedad y el quinto, la formación de los formadores. Desde allí entonces, fíjense qué lindo, el camino del diálogo, que escucha, propone, razona, propone, parece ser el camino más efectivo para una transformación positiva de las inquietudes e incomprensiones en un recurso para el desarrollo de un entorno relacional más abierto y más humano. Un camino de diálogo.
Por el contrario, el enfoque ideológico a las delicadas cuestiones de género, al tiempo que declara respeto por la diversidad, resulta que corre el riesgo de considerar las mismas diferencias de una forma estática, dejándolas aisladas e impermeables entre sí. Está proponiendo que sea reconocido cuando en el fondo no quiere reconocer nada de lo que tiene al frente. Y creo que en esto nos hemos enfrentado más de uno de nosotros, si no todos, cuando se nos hace un planteo desde la perspectiva de género o desde la ideología. Hay que aprender a hablar desde la ideología de género, ¿no? Cuando nos hablan de tal modo donde no es posible decir ni un solo argumento. ¿Sí? No termino de entender la diferencia entre perspectiva e ideología. Ideología Qué bueno. sí, pero en perspectiva no veo la diferencia. Qué bueno. Lo usaba como casi sinónimo. Durante mucho tiempo lo usamos como sinónimos. No ha sido la única. De hecho, yo acabo de confundirme también, aunque hace un tiempo que ya vengo integrando la palabra perspectiva como algo positivo y no necesariamente como algo negativo. Por eso aproveché para preguntar. Gracias. Yo no sé ustedes, otras veces también me equivoqué, lo fui diciendo así, porque por ahí no me doy cuenta, así que díganmelo. Creo que la mayoría de nosotros, allá por los años 2000 o un poco antes, 1998, que fue cuando se empezó a hacer el primer aterrizaje de la conferencia de Pekín, empezamos hablando de teoría de género. No sé si todos, yo por lo menos empecé hablando de teoría de género. De teoría pasamos a perspectiva, y de perspectiva ahora se va definiendo como ideología. Lo de teoría está claro que no es, porque una teoría deriva después en una tesis, y en una tesis en una construcción científica. Se cayó. Intentó ser teoría, intentó ser construcción científica. No se puede, no hay dónde argumentarla. Entonces, allí es donde se empezó a tomar la palabra perspectiva para decir es un modo nuevo de ver la realidad. Pero en realidad dejó de ser perspectiva a este nivel y pasó a ser, ¿qué cosa? Ideología. Nosotros podemos seguir hablando libremente y sanamente de una perspectiva y podemos aceptar una perspectiva. Lo que no podemos entrar es en una ideología de ningún tipo. Esta es la del género. Otra podría ser los totalitarismos de todo tipo que se viven, que violentan la libertad y la riqueza de la persona humana. Ahí es donde está la diferencia. La perspectiva es un modo propio de ver la realidad. La ideología es una imposición totalitaria que pretende proponerse como lo único posible. Ahí está la diferencia. ¿Se entiende? Bien, gracias por decirme. Entonces, al mismo tiempo que declara respeto por diversidad, perspectiva, corre el riesgo de considerar la diferencia de forma estática, dejándola aislada e impermeable. Ideología. En el mismo párrafo aparecen las dos visiones, ¿no? De un modo propio de ver la realidad pasa a ser un modo único que le quita lugar a lo demás. Más allá de cualquier reduccionismo ideológico o relativismo uniformador, las educadoras y educadores católicos, en su adecuación a la identidad recibida de su inspiración evangélica, están llamados a transformar positivamente los desafíos actuales en oportunidades, siguiendo los senderos de la escucha, la razón y la propuesta cristiana, así como a dar testimonio con modalidades de su propia presencia, con coherencia entre palabra y vida. Los formadores tienen la fascinante misión educativa de enseñar un camino en torno a las diversas expresiones del amor, al cuidado mutuo, a la ternura respetuosa, a la comunicación rica de sentido. Son textos de la conclusión del documento. Y fíjense qué bonito esto, ¿no? Esto es de El Dios de la Vida y el Amor Humano. Ya estoy llegando al final. Agosto 2019. Estamos convencidos que la propuesta cristiana tiene una palabra luminosa, liberadora y de esperanza para vivir con sentido, alegría y plenitud la vida y el amor humano. Estamos convencidos de lo que llevamos, de lo que proponemos, de lo que enseñamos. Lo hago para tu bien, lo hago para tu libertad, lo hago para llenarte de esperanza y de posibilidades.
Pero para esto necesitamos recuperar la mirada de Dios sobre nuestra realidad. Mirada que anhela ver todo lo que nos sucede con los ojos y el corazón de Jesús. Decía el Papa Francisco en el año 2016, para el Jubileo de la Misericordia: la mirada de Jesús es una mirada cargada de misericordia que sabe descubrir las necesidades más íntimas de la persona humana y que mirándote te valora y te elige. Qué cosa, ¿no? Así nos mira Dios. Nos mira con misericordia, descubre las necesidades más profundas y mirándome me valora. Nuestra mirada en la realidad, recuperando esta mirada de Jesús, que se convierta también en una mirada misericordiosa, en una mirada valorativa, en una mirada de elección, no de exclusión, y que pueda llegar a conectar con las necesidades más íntimas, más profundas, que están en el corazón de cada persona. Eso hace que nuestra propuesta sea luminosa, sea liberadora, no suene a una imposición, no suene a una idea vieja, a una repetición, sino a una verdadera propuesta que le dé valor y sentido a la vida. Termino con un texto clásico, Amor y responsabilidad. Un joven filósofo que se llamaba Karol Wojtyla. Después fue famoso, pero con otro nombre, ¿sí? Y en el año 48, en su tesis de filosofía, Karol Wojtyla escribe: no ha de confundirse orden de naturaleza con orden biológico, ni tampoco identificar lo que esas expresiones designan. El orden biológico es orden de la naturaleza en la medida en que éste es accesible a los métodos empíricos y descriptivos de las ciencias naturales. Pero en cuanto a orden específico de la existencia, por estar relacionado manifiestamente con la causa primera, con Dios, el orden de la naturaleza excede el orden biológico. Encuentra su origen y su fundamento en el mismo Dios creador. Por eso lo de arriba, el texto de Gaudium et Spes, entre comillas, en la unidad de cuerpo y alma, segundo renglón, en la unidad de cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo. Excede lo biológico, eso es lo que está diciendo. Sobrepasa lo biológico. Es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más alta cima y alza la voz para la libre alabanza del Creador. Resulta que nosotros le damos cima al universo. El ser humano alcanza con su expresión a elevar toda la plenitud material. No se equivoca el hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material y al no considerarse como partícula de la naturaleza o como solamente un elemento anónimo de la ciudad humana. Ojalá que podamos descubrirnos y descubrir la realidad desde esta riqueza profunda, ontológica, que nos valora en lo más íntimo de nuestro ser. Y no nos achiquemos, no nos asustemos delante de propuestas que, si nos animamos a dialogar y si nos dejan dialogar, realmente podemos enriquecernos en el ida y vuelta, porque la distinta manera de expresar las cosas nos ayuda a repensar también a nosotros mismos, nuestras propias convicciones, nuestras propias verdades. Pero ojalá podamos ir tejiendo y construyendo este camino de diálogo mutuo, compartido, en un momento donde culturalmente se nos exige una respuesta. Creo que como iglesia, como instituciones católicas, no podemos quedarnos en las respuestas que aprendimos, porque posiblemente nadie más las quiere escuchar. Es allí donde tenemos que ir dando esta ida y vuelta que nos permite enriquecernos y también nos permite escuchar a los demás. Yo les agradezco muchísimo la atención, el respeto. Si se puede dar también un diálogo, un ida y vuelta, estoy dispuesto a que puedan enriquecerme también ustedes, como ya algunos lo han hecho en la medida en que he ido hablando. Podemos hacer el cafecito ahora si quieren. Si quieren acercar a tomar un café los que quieran, si quieren hacer algo
o algo más de lo que dijo el padre Ariel, algo para compartir, plantear dudas, inquietudes, sugerencias para esta escucha. Aportes, ¿sí? Como se han ido dando. Hay algunos errores de ortografía que fui descubriendo ahí, ustedes lo habrán descubierto también, te los voy a corregir. Eso fue por las confesiones de esta mañana, ¿eh? Faltó ahí el retoquecito final del Power. ¿Han tenido alguna situación conflictiva en el aula? ¿Alguna situación que por ahí, sin dar nombre, por supuesto que todo esto pasó muy lejos de aquí donde estamos nosotros, pero que nos puede ayudar también, ¿no? a pensar actitudes? A mí me ha pasado más de una vez, ¿no? Que después cuando llegué a mi habitación o después de que han pasado 2 o 3 semanas decía, no respondía de modo asertivo a esa realidad, ¿no? No llegué a conectar con lo que me decía, con lo que me pasaba. Nos va a pasar, porque es una realidad desafiante, así que no tengamos miedo también de compartir en esto alguna frustración, ¿no? O algún fracaso, de decir, ¿cómo pude no darme cuenta de esto? ¿Cómo pude no reconocer esto? ¿No? Porque es un tema en el que estamos ahí puesto un poco de examen permanentemente. Si por ahí alguien, no sé, ha tenido alguna experiencia de este tipo, ya sea en el aula como en la vida cotidiana, ¿no? Lo podemos compartir libremente. Creo que da para café ya. Padre, Sí. yo le pregunto como así, más en lo cotidiano, como una pregunta simple, como mamá de adolescente. O sea, ¿cómo yo bajo todo esto en la charla con mi hija, por ejemplo? ¿Qué me pasa? Que tiene amigos que tienen cierta orientación, y lo hablamos libremente, pero yo no me puedo sentar a explicarle a ella ese fundamento antropológico, o sea, me da ganas, por ejemplo, yo lo escucho, lo entiendo, pero ¿cómo le bajo al diálogo con ella? ¿No es cierto? En el respeto a esa individualidad, porque yo entiendo el tema de cómo se quiere bajar la ideología en las escuelas. Yo trabajo, también yo soy abogada y trabajo en un juzgado. Está muy fuerte y se mezcla todo el tema también del género con el derecho de las mujeres, o sea, lo vivo cotidianamente. Pero más me preocupa en mi hija, por ejemplo, cómo yo bajo a ella, cómo le digo ese respeto, que está bien a ese amigo, a esa amiga que tiene cierta orientación, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, no sé cómo hablarlo, o sea, está bien, está mal, el respeto hay que tenerlo, pero la cosa es así, ¿no es cierto? Y eso me cuesta bajarlo a la realidad. Me imagino por ahí a los que son docentes en las aulas, porque cuando yo he ido a otras charlas y he querido conversar con ella, me mira con una cara como diciendo, soy de la era arcaica, ¿no? Sí, creo que... O sea, porque esta es mi duda, ¿no? A ese niñito, que yo siempre digo, a ese niñito que de chiquito se ve cierta orientación, o sea, que por ahí no es, y que no necesariamente, porque esto de la bajada de línea en las escuelas es como más actual, sí. ¿No es cierto? O sea, mi duda es esa, ¿no? Esa postura frente a esas realidades, ¿no es cierto? Y sin dejar por eso de enseñar o de tratar dentro de la familia, explicar, ¿no es cierto?, toda esta postura, ¿no? Un modo, no digo que sea el único, pero un modo de entrar en diálogo es por medio de la realidad constitutiva de la persona. El dato biológico y la corporeidad como tal es un dato ineludible. Entonces, desde la postura ontológica, de la antropología personalista, como lo venimos planteando en esta conferencia, el dato biológico es un dato originario. Es un aporte originario del ser de la persona y no podemos nosotros no tenerlo en cuenta con todas las situaciones que merezcan explicación, situaciones de educación, situaciones de cultura, dificultades de identificación con el propio dato biológico, pero la estructura humana es necesariamente una estructura masculina o femenina. Ese es el primer dato. Desde allí
es donde la persona encuentra en su propio ser las orientaciones para vivir. Sinceramente, yo plantearía desde esa base, desde la base biológica, desde la construcción ontológica de la persona. Y de allí dejaría que entonces empiecen a venir preguntas, porque diciendo eso me imagino cómo lo va a aceptar. Si hay alguien que tiene cuestionamientos o preguntas en contra, ir respondiendo a esas preguntas con esto que decía recién en la presentación, con una mirada primero valorativa, escuchando y razonando, y después proponiendo. Una mirada valorativa, una mirada que le dé la razón en cierto sentido, pero que le proponga algo más, si lo que me está diciendo es limitado y no condice con su naturaleza. Porque aquí está el punto es este, ¿no? Yo conozco situaciones donde se ha querido dar una educación basada solamente en la autopercepción. Hay muchas experiencias de este tipo, hay libros escritos sobre esto. El punto es que llevan a la desorientación. Que hay casos concretos que han terminado en estrepitosos fracasos. Habrá otros que han funcionado bien. No lo vamos a contradecir. Si entramos en la casuística, tenemos millones de personas para hablar. El punto es que hay una verdad sobre el ser, hay una realidad, y desde esa realidad, en la aceptación de esa realidad, se encuentran orientaciones concretas. Así es como yo humildemente me permito hoy responderte, invitando a descubrir en el propio ser los caminos de la acción. Es decir, hay un proyecto para tu vida, hay un dato, así como no elegiste nacer en qué tiempo determinado, hay situaciones que tenés que aceptar de tu propio ser. Y es en esa aceptación donde vas a encontrar la plenitud y la riqueza. Así es como yo, si te entendí bien, así es como yo lo plantearía, sabiendo todas las dificultades de un planteo adolescente, que hoy está de una manera, mañana se presenta de otra manera y mañana se presenta de otra manera. Entonces será algo que muchas veces habrá que enfrentar y acompañar en un proceso de asimilación. Ojalá pueda, ojalá te sirva. ¿El contenido te parece válido? Sí. Como madre vas a encontrar seguramente 1000 lenguajes de hacerlo. Porque no es solo el lenguaje de los contenidos racionales, sino el lenguaje de los afectos y del conocimiento. Encontrar 1000 caminos. Te diría que no te sientas en una condición de inferioridad, todo lo contrario. Por más argumentos que te traigan, tú tenés la claridad de conceptos, la riqueza de la vida y el amor materno para transmitirlo todo eso. Entonces, no te sientas en inferioridad, hacele todos los aportes que pueden hacer. Gracias. Básicamente enseñarles entonces a aceptar su naturaleza biológica, partiendo desde allí, ¿no? De allí viene aceptar su género, su orientación sexual, que va acorde a esto. Es que en la antropología encontramos orientaciones concretas. El dato biológico, lo vuelvo a decir, ¿no? Disculpo que sea repetitivo, pero no es una opción. Justamente viene la palabra dato, lo biológico. A lo mejor hay muchas otras cosas que no tienen que ver con lo sexual, en lo que entramos en conflicto en nuestra vida. Mucho tiempo atrás bromeaba diciendo, a mí me hubiera gustado ser del potro, qué sé yo, ser un deportista, y no me considero en superioridad por eso, a eso me refiero. Cada uno de nosotros tiene una riqueza que es absolutamente propia, y es ahí donde encontramos el valor de nuestra vida. En la medida en que socialmente se nos proponen estos ideales, y a veces terminamos hundiendo, perdiendo nosotros mismos el valor de lo que queremos ser. Y en los planteos educativos aparece esto también, aparece debate, aparece diferencia. ¿Se nota? Yo creo, padre, que bueno, a nosotros se nos impone la realidad, ¿no? Claramente en el aula
nuestros propios alumnos manifiestan cómo podemos dejar de lado a quien ya ha optado por una orientación sexual distinta, ¿no? Yo creo que ahí viene la confusión, donde siempre dejamos en claro nuestra postura, ¿no? Que la persona más aún de más allá, mejor dicho, de la orientación sexual es tan digna, ¿sí? Como yo, más allá de la orientación que haya elegido para su persona, lo cual a nosotros no nos debe dejar, ¿sí? No nos debe, o al contrario, nos debe animar a seguir planteando como un ideal. Pero hay mucho desconocimiento, padre, respecto a cuando se habla de la diferencia del varón y de la mujer, porque se ha dado históricamente desde el machismo y ahora el feminismo, y en las aulas se da esa discusión. El varón es tan valioso como la mujer, ni es mejor ni es peor. Entonces los mismos estudiantes te plantean, ¿y cuál es esa diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Entonces, antes de plantear como nuestra perspectiva de género también como algo ideológico, que es lo que se cuestiona, porque también se nos cuestiona como una ideología cristiana, plantear como una propuesta, es decir, empezar a valorar las diferencias desde lo que nos aporta la diferencia, ¿sí? Y eso hace que desde el mismo testimonio no haga falta, ¿sí?, aclarar. Agradezco el aporte, Ángela. La riqueza de lo humano no está en juego, no está en discusión, más persona, menos persona, más digno, menos digno, no, eso es obvio. El punto es el encontrar el modo en que esa persona va a poder desarrollar más plenamente sus capacidades. Y no parece ser el modo en que se va a desarrollar más plenamente ocultando su verdadera identidad, o negando, o resignificando su verdadera identidad. Ahí es donde se da la construcción, pero hay una realidad que ya está reclamándose la aceptada. Y nuestra propuesta pasa por la aceptación de esa realidad, con todos los altos y bajos que tenga, con todos los avances y retrocesos que haya, no en la negación, sino en el descubrimiento de esa realidad como un don, como una riqueza, y en la aceptación del límite, que no es perfecta. La Iglesia siempre ha tratado a las personas homosexuales, digo siempre, al menos en los últimos 50 años del Concilio Vaticano II en adelante, hay textos hermosísimos sobre el acompañamiento pastoral de las personas con condición homosexual. Papa Francisco nos viene hablando de todas las maneras habidas y por haber, de aceptar, de integrar, de acoger, de dar lugar en nuestras comunidades. Pensemos las actitudes de Jesús. ¿Quiénes son las samaritanas de hoy, de nuestro tiempo? Publicanos, excluidos, que a las puertas de los templos dicen: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, y que a veces no se sienten en condición de entrar y de tomar responsabilidades. ¿Cómo miraría Jesús hoy estas realidades? Ahí está el punto concreto. Pero desde la enseñanza, en el modo de proponer nuestros valores, no podemos callarnos esto. No se trata de considerar como ni categorizar machismo, feminismo, más capaces, menos capaces, rinde todo, no rinde todo. No se trata de eso. Se trata de ver la riqueza de la persona, pero sin dejar de proponer nuestros valores y nuestros ideales. Entonces, creo que vamos por ese lado, ¿no? La señora sí tenía también alguna aporte. Sí, tengo una inquietud más que nada, ¿no? Saber cómo se originan las diferentes orientaciones sexuales, porque creo que la ideología de género se focaliza mucho allí. Y como estábamos hablando de la autopercepción, incluso quieren imponer, para decir un poco más fuerte, ¿no?, contundentemente, la pedofilia como una orientación sexual, como nosotros estamos viendo ahora que todo eso es un delito, ¿no es cierto?
pero hoy día todas las orientaciones como que son válidas, ¿no es cierto? A eso lo que yo quería preguntar, cómo podíamos tratar eso al proponer nuestra... La primera parte de la pregunta puedo responder mejor que a esta otra parte, ¿no? El origen de la orientación sexual es la base biológica. Desde la constitución de la célula huevo o cigoto, todos tenemos un sexo cromosómico. ¿Sí? Al unirse el espermatozoide y el óvulo, esa primera célula tiene un sexo determinado por un gen que aporta el espermatozoide. El óvulo es indiferenciado sexualmente. Los 23 cromosomas que aporta no tienen ningún gen determinante de la sexualidad. En los 23 cromosomas que aporta el espermatozoide, en uno de ellos hay un gen determinante de la sexualidad. Al formarse los 23 pares de cromosomas, 23 del óvulo y 23 del espermatozoide, en un par de cromosomas el espermatozoide aporta el gen determinante. Esa es la base de la orientación sexual. A esa base cromosómica que llamamos genética le sigue el desarrollo embrionario, donde la sexualidad pasa a ser primero gonadal, se le llama las gónadas, que es lo que después van a ser los órganos sexuales. Después de las gónadas se forman los conductos, que serían las trompas de falopio, o los conductos deferentes y epidídimos en el varón, y recién después aparecen los genitales. Estamos hablando de la semana 12-14 de gestación. Estamos hablando de un fetito humano de 4 o 5 centímetros. ¿Sí? Allí es donde lo que era una orientación cromosómica, genética, ya es una expresión física, porque aparecen los órganos genitales. Desde aquel momento ya puede ser descubierta la sexualidad, y es lo que llamamos la atribución de la sexualidad. Es un varón, es una niña. Esa atribución va a ser asignada por la misma persona. ¿Sí? Él me atribuye algo que yo me lo asigno. ¿Sí? Él me dice padre, yo le digo sí, que quiere, ¿no? Me atribuye. Si yo no me identifico con que me diga padre, ni lo escucho. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí. Atribución, asignación. Eso se daba al momento de nacer. Ya se puede dar desde la gestación. Aquí es donde empiezan a funcionar los mecanismos que no son estrictamente biológicos, en la atribución y en la asignación. La atribución y la asignación dan pie a lo que es la identidad y la identificación. Lo que soy y cómo veo lo que soy. Y la identidad y la identificación, en un proceso de circularidad, dan origen a la orientación. Todo esto con una enorme influencia de la familia, de la educación y de la cultura. Desde antes de nacer, desde la panza de la mamá. El modo en que se le atribuye y se asigna esta identidad, desde el momento que nace ya exteriormente, el modo de vestirlo, el modo de cambiarlo, el modo de educarlo. Cuando empieza a despertar actividad racional, el modo en que la personita recibe estas enseñanzas, asimila los patrones masculino, femenino, valora a uno, desvaloriza a otro, cambia de valoración de uno a otro, se identifica con uno, no se identifica con otro, se identifica con otro, no se identifica con ninguno, se relaciona con sus pares, 2, 3 años, empieza a querer ser lo que los otros son y a evitar lo que los otros son. Quienes trabajan en educación a nivel inicial esto lo saben muy bien. Al principio los chiquitos van todos juntos para el mismo lado. Después de un tiempo, el varoncito no se va a acercar a las niñas, pero y si uno lo quiere acercar, a veces hasta llora. Una niña al varón, evita. Después a los 4 o 5 años
entra una etapa de mucha curiosidad, entonces quiere ver, pero le da vergüenza, entonces no es un ver normal, digamos, sino es casi espiar y buscar y ver lo distinto, porque ya captó que hay algo realmente distinto y siente una atracción, pero no sabe cómo manejarla, y se empieza a despertar toda una actividad interior afectiva, y los amorcitos de los 6, 7 años, y las actividades exploratorias del propio cuerpo y del cuerpo de los demás. Todo esto es el proceso que lleva a lo que es la orientación sexual. Es un proceso natural. Un proceso natural. Los pediatras hablan de cíclico, por eso lo difícil que es fijarlos en un proceso. Estaba analizando esta semana, porque me habían pedido un juicio, una opinión, mejor dicho, sobre el caso de este niño llamado Tito. No sé si supieron el caso, ¿no? Es una niñita nacida en Mar del Plata, tiene 5 años. Nacida en Mar del Plata, que desde los 3 años ya no se identificó más como niña. Lloraba al ponerle un vestido, empezó a rechazar todos los juguetes de niña y cosas así. Y se identifica con un amigo de la hermana más grande que se llama Tito. Entonces, esta nena empieza a pedir que la llamen Tito, que la llamen Tito. Y la familia empieza a llamarla Tito, es hija de 2 médicos, un matrimonio de médicos, que, bueno, empiezan a cortarle el pelo como varón y a permitirle que se vista como varón. Y ahora en estas semanas es la persona más joven en Argentina y creo que en el mundo de recibir un documento con identidad de género distinta a la identidad sexual. El nombre como varón no ha sido revelado, se presenta como S, el nombre de mujer que tenía al nacimiento es A, pero el caso Tito, búsquenlo si quieren, no princesa sino caballero, creo que dice el titular que fue apareciendo en los diarios, que hizo mucho ruido en estos días, ¿no? Entonces, ahí está lo difícil de fijar lo que es un proceso. El doctor Orchansky, un pediatra cordobés bastante conocido y que ha publicado muchas cosas en los últimos años, él habla de una indefinición sexual hasta los 12, 13 años, lo cual es un proceso larguísimo. Y cuando decimos indefinición, no estamos diciendo ambigüedades, estamos diciendo crecimiento, estamos diciendo maduración, no estamos diciendo que son chicos que buscan otros chicos o chicas que buscan otros chicos, estamos diciendo está creciendo, hay una ambigüedad todavía. Allí en la adolescencia es donde se van haciendo opciones que van definiendo la orientación. ¿Sí? ¿Le respondí la pregunta? Sí, gracias. Pero la orientación se funda en el dato biológico. ¿Sí? Ese es el primer determinante. Y eso es lo que hay que trabajar. No siempre es fácil, ¿eh? No. No siempre es fácil porque vienen todos los otros elementos. Atribución, asignación, identidad, identificación, elementos familiares, culturales, educativos. Así. También los modelos que se proponen, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. No, era solamente preguntarle si en la decisión de los padres de acompañar, digamos, el proceso, se puede causar daño irreversible. Y yo creo que sí, y hay pruebas de que sí. Porque esto que tal vez podría haber sido encauzado de otra manera, sin embargo aquí ya se le estuvo dando una orientación fija, determinada, incluso aportando medicación para masculinizar más todavía el cuerpito de este niño, ¿no? Es posible que haya sido el deseo de los padres más que de la nena, porque bueno, 3 añitos. Acerca del deseo de los padres que mencionan acá, en los artículos que he leído no aparece eso, al contrario, se presentan como muy conflictuados al principio y muy liberados después de haber hecho el proceso y ver lo bien que está el nene, digamos, ¿no? Incluso la foto son los 2 hermanitos, la nena en su bicicletita y esta otra niñita, Tito, en una moto a pedal, ¿no? Yendo por una calle, por un camino, una linda imagen de los 2 hermanitos paseando, uno con una actitud femenina y el otro con una actitud masculina, sabiendo que son dos nenes. Perdón, una última. Gervasio, ¿te contesté la pregunta? Bueno, hay un camino ahora reconocido incluso por las obras sociales de la rehormonización, creo que se llama,
acuerdo bien la palabra precisa, empezar a consumir hormonas para masculinizar el cuerpo de la niña o feminizar el cuerpo del varón, ¿no? Lo cual es problemático también y va en esa línea, que puede tener daños irreversibles, sí, sin duda, a todo nivel, físico, psicológico y afectivo, madurativo. Sí. Iba a comentar porque yo trabajo en el profesorado inicial y a veces las chicas, las futuras docentes, preguntan qué hacer en el caso de que un chiquito de ahorita 3, 4, 5 presente estas características. Y bueno, cada caso, yo como profesora no se le contesta, pero cada caso es particular, es especial. Ellas no pueden ir en contra de la decisión de los padres o de lo que ese niño manifiesta, ¿no? Lo que ellas no deben hacer, y les sugerimos, que no promueva esta conducta, que no promuevan este tipo de conductas en los demás niños que por ahí sí tienen una identidad sexual que va acorde a su sexo biológico, ¿cierto? Entonces una cosa es respetar a ese chico diferente, a esa nena que es distinta, y otra cosa es promover estas actitudes en los demás niños que, no sé si les contesto bien, porque cuando escuchan la respuesta por ahí dicen, profe, pero no sabemos qué hacer puntualmente, que no tienen que hacer nada. La familia es la que tiene que actuar en estos casos, ¿no? Sí le digo lo que no deben hacer, que es promocionar este tipo de conductas o enseñarle a los niños que pueden ser nenas o nenes según lo que ellos sientan. La que es nena es nena y la que es nene es nene, punto, la que es nene es nene. Sí, creo que es importante también aquí trabajar junto con las familias. Si aparecen este tipo de conductas en niños, creo que hay que hablar con las familias y presentarles también nuestro propio ideario institucional, nuestra propia orientación, decir que nosotros los vamos a educar en esta línea, queremos colaborar con ustedes, queremos trabajar juntos y en eso sentirnos también con mucha libertad, de acuerdo a nuestras propias convicciones, es decir, yo no le puedo dar lo que no tengo. Piense si esta es la institución, si este es el espacio donde ustedes realmente se sienten cómodos y están de acuerdo con lo que nosotros le proponemos como camino madurativo y de crecimiento, porque hacia esto nosotros nos orientamos y lo que queremos es darles lo mejor, pero no podemos dar otra orientación que nosotros no estamos convencidos porque estaríamos siendo no realistas con nosotros mismos. Claro, pero ahí se plantea escuela pública, escuela estatal, pues las chicas dicen, si les toca trabajar en una escuela estatal, no católica. Claro, bueno, ahí es donde este docente, esta persona tendrá que transmitir los valores, como lo comentábamos aquí, ¿no? Desde una base realista, escuchando, razonando y proponiendo, ¿no? En esta dinámica de diálogo que, bueno, será un desafío verdaderamente. Será un desafío. Muy bien. Muchas gracias. Realmente. Bueno, renovamos el aplauso para el padre.